Bueno, hablábamos de voluntariado, ¿no? Qué importante ese aporte, pero ¿qué tanto tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, que es la voluntad, el poder transitar estos momentos que claramente no son sencillos para ninguno, pero que tenemos que, de una manera u otra, encontrar las fuerzas, la información, todo lo necesario para salir adelante? Vamos a hablar de algo que nos sucede, que tiene que ver con el aislamiento, y estamos en contacto con alguien que nos va a poder ayudar y mucho respecto a la ansiedad, a estas emociones que a veces son un poco más confusas. Estoy hablando de Santiago Levín. Santiago, ¿cómo estás? Acá Natalia Paratore, ¿me escuchás bien? Buen día. ¿Nos escuchás bien, Santiago? Escucho perfectamente, muchas Bueno, gracias. un placer estar en contacto con vos porque sos quien nos va a poder ayudar justamente a ver de qué manera podemos tomar esas decisiones que nos alivianen un poco el día a día. ¿Cómo definirías esta situación en el marco de la pandemia, pero sobre todo con una mirada más apuntando a la salud mental, ¿no? Bueno, estas son épocas difíciles para todos, son épocas raras, para las que no estábamos preparados. Así que estamos todos aprendiendo día a día cómo hacer para sobrellevar mejor estas épocas difíciles. Nosotros siempre decimos que no es lo mismo eh, atravesar la pandemia y las medidas de confinamiento cuando uno tiene casa, comida y calefacción, que ese grupo importante de ciudadanos, de habitantes de nuestro país, que carecen de esas ventajas mínimas. Entonces, primer comentario, no es lo mismo hablarle a todo el mundo al mismo tiempo. ¿Sí? Claramente, claramente que no. Son disímiles las circunstancias, pero la incertidumbre es una emoción que también, como vos decías, al comienzo no estamos preparados en general. Esto de no saber qué hago mañana o de no saber cómo manejar mi aislamiento, de no, quizás, de que me cuesta un poquito esto de no conectarme desde lo físico. ¿Cómo impactará cuando volvamos a la nueva normalidad? Sí, yo quiero decir una cosa. Desde el inicio de la pandemia muchos hemos dicho un montón de cosas y ahora estamos aprendiendo a no repetir consejos cotidianos, que nosotros pensamos que ya pasaron un poco, ya pasaron su momento los consejos cotidianos. En un principio pensábamos que esto iba a durar menos, duró más. Estamos más o menos pasándola bien entre todos, sí. Nuestro país se tomaron medidas restrictivas a tiempo, hay mucha discusión típicamente argentina, pero los números son positivos. Ahora, ¿qué va a pasar? Los números sanitarios. Sí. ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo va a ser el regreso? Tampoco hay mucha claridad al respecto. Depende mucho de lo que vos estabas hablando recién con la directora del Malbrán, depende mucho de cuán cerca o lejos esté la vacuna, y depende de una serie de medidas inteligentes que se tienen que ir tomando, que van a poner a prueba toda nuestra capacidad de creatividad para poder ir saliendo de las medidas de confinamiento con previsión, con medidas paulatinas que de pronto empiecen a señalar los grises de la estrategia, no Ahí tanto está los la blancos. clave, ahí está la clave, creo yo, ¿no? En los grises, en entender que nada es tan absoluto, porque en principio este virus es dinámico, es un virus que es muy nuevo, que se está conociendo y todas las decisiones tienen que ver un poco con este perfil, con esta circunstancia. Ahora, cuando hablamos de incertidumbre desde la cuestión, casi te diría, más allá del contexto humana, ¿qué es lo que provoca en nuestra mente esta situación de tener que adaptarnos a circunstancias que no manejamos por completo? Bueno, es una excelente pregunta que creo que no estoy capacitado para responder en poco tiempo, pero la respuesta del ser humano frente a la incertidumbre eh, es históricamente es uno de los problemas humanos más importantes. Gracias a eso se inventó la filosofía. Alguno diría que también la religión cumple una función importante allí, que es, digamos, la angustia de estar vivo, la angustia de no saber por cuánto tiempo uno va a estar vivo y cómo se va a desenvolver el futuro. En épocas fuera de la crisis, en épocas que podríamos llamar normales, entre comillas, este tipo de cosas están en suspenso, están en el freezer. Existen, pero no las tenemos todo el tiempo frente a nuestros ojos. En cambio, las crisis como esta pandemia actual, como esta epidemia mundial, que eso es una pandemia, coloca la incertidumbre de vuelta frente a la cara. Hemos perdido planes, proyectos,
hay mucha pérdida de El la control, ¿no? El control de lo que va a pasar en nuestra vida. Esto que decías, la finitud tiene que ver también con una cuestión de incertidumbre que hace la condición humana. Qué increíble que también cueste mucho esa convivencia. Te escuchaba y creo que ese es un poco el análisis, la comparación que nos puede servir. Estas situaciones nos colocan a todos frente a nuestras propias fragilidades, Claro, ¿cierto? es Nuestras eso. propias fragilidades como individuos biológicos y sociales. Vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la salud, no solo como derecho y como obligación del Estado, sino también como realidad corporal palpable día a día de Tal cada cual. uno de nosotros. Entonces, son muchas cosas puestas encima de la mesa, y una de las cosas que nosotros hemos aprendido en estas largas semanas de pandemia desde la Asociación de Psiquiatras es a hacer el mayor esfuerzo posible por no hablar a la población en general con términos técnicos y con pronósticos sombríos. Por favor, es muy importante tener en claro eso. A todos los profesionales de la salud, siempre en este espacio que es de servicio, intentamos eso, que se entienda lo que se dice, no desde el tecnicismo, sino desde la información más directa y llana, ¿no? En ese sentido, creo que el mensaje principal es que hemos atravesado como humanidad un montón de situaciones críticas y de catástrofes y de pandemias, y las hemos podido superar porque hemos aprendido como especie, hemos aprendido a cooperar. La solidaridad es uno de nuestros rasgos más importantes. Totalmente. Es ayudar al lado, al que está enfrente, al que vive en el piso de abajo. Entonces, esto es uno de los mensajes más trascendentes desde la salud mental. Es más importante decir solidaridad que decir es probable que usted tenga problemas de conciliación del sueño durante la cuarentena. Obvio, la cuarentena altera todos los ritmos cotidianos, cada uno se las va arreglando como puede. Otro mensaje es consultar si hay algún padecimiento que supera lo tolerable, consultar. Todos los médicos y las médicas y los psicólogos estamos a disposición, pero no necesariamente deberíamos mandar un mensaje de patologización de lo que está pasando. Muchas de las reacciones, la gran mayoría, son reacciones normales, reacciones de bronca, de mufa, de pérdida, de hastío, de ansiedad, de temor por lo que puede venir. Bueno, poco a poco vamos a ir encontrándole la punta al ovillo a medida que la crisis vaya pasando. Lo importante es atravesar esta crisis con el menor golpe colectivo posible. Me parece que esa es la frase indicada. Todo lo que has dicho, realmente te lo agradecemos, tu aporte, tu capacidad de sintetizar y de ponernos frente a nosotros esta situación que es tan real, que quizás entendemos que es tremenda porque nos está sucediendo hoy, pero que podemos salir adelante sin duda con este concepto esencial: solidaridad, cooperación y comprender que así como la vida tiene finitud, hay cuestiones que vamos a tener que aprender a tener en el día a día y a convivir. Gracias, Santiago. Un abrazo enorme. Es un abrazo. Muy bien, muy claras las palabras de Santiago Levín. Esperamos que ustedes puedan tomar algo de estas cosas, ¿no? Tan importantes. Claro que hay decisiones que son un poco más cómodas y otras que son un poco más incómodas, pero se trata de salvar vidas. La tuya, la mía, la de nuestros seres queridos. Para eso tenemos que tener la tranquilidad necesaria y el conocimiento oportuno, sabiendo que vamos hacia ese objetivo que es esencial. Vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos.